2, 1. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sí, yo soy Luis García. ¿Y quién está conmigo, Ani Veloz? Ani Veloz, pues Ani Veloz. Pues Ani Veloz. No, bueno, es para acomodar un tiro, ¿ok? Excelente. La verdad es que estas semanas han estado muy intensas y muy interesantes con los emprendimientos que hemos tenido en Confianza con Negve. Y estamos muy emocionados porque las cosas siguen sucediendo, la gente sigue aportando. Y van a estar viendo algunas dinámicas que hemos estado teniendo y estamos teniendo durante estas semanas porque queremos que las cosas funcionen para esos emprendedores, ya sea que están empezando o emprendedores como el que vamos a tener en unos momentos más. Que mira, la verdad es que me encantaría que todos llegáramos a ese nivel. Ahorita nos va a estar platicando. Ani Veloz, cuéntanos. Pues la verdad estamos muy contentos, siempre estamos muy contentos. ¿Qué prefieren? ¿Vernos contentos o vernos de malas? De contentos. Mira, yo prefiero realmente estar tranquilo, porque si luego me encabrona, ya saben, o luego se me olvidan las cosas, Ani Veloz, pero contentos, ¿qué te parece? Qué bueno, la verdad sí, yo estoy muy contenta porque justamente como dice Luis, se van viendo los resultados de los trabajos que hemos estado haciendo y nos encanta porque una cosa es la investigación que hacemos, por ejemplo, en Emprendedor Kamikaze y lo que venimos a contarles aquí, y otra cosa es escucharlo de viva voz de los protagonistas de esas historias. Yo hoy me vestí así, usted puede ver, ¿verdad? Aquí estoy modelando un color chocolate, por una razón específica. Me puse este atuendo especial porque el día de hoy vamos a tener nada más y nada menos que a la mente maestra, al CEO, al fundador, al original Germán Santillán Ugarte, que es fundador de Oaxacanita Chocolate. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que yo ya estaba muy emocionado de platicar con ustedes dos, con Luis, Ani. La energía que transmiten de verdad se contagia y creo que eso es algo muy importante, muy valioso en estos días, que unos a otros seamos fuentes de inspiración para seguir adelante con lo que hacemos. Ay, muchas gracias, Germán. Quiero hacerles un poquito de contexto. Oaxacanita Chocolate fue uno de los emprendimientos que estuvimos analizando allá en Emprendedor Kamikaze hace algunas semanas. Seguramente por ahí va a aparecer el link para que te vayas al YouTube y veas el programa completo. Pero, y justamente ahí decíamos, oye, qué emoción, que sería padrísimo poder tener aquí a Germán, porque tiene una serie de títulos, así que si yo te los leo todos en mi francés, va a ser un poco complicado. Ahorita que él nos diga mejor qué onda. Y entonces, y si lo tenemos aquí, y ya, mi pregunta, Germán, que esa la tengo aquí en la mente. ¿Quién es esa mujer misteriosa de Oaxaca? Ahorita nos vas a decir, ¿quién es esa mujer misteriosa que aparece ahí? Pero bueno, él es fundador de Oaxacanita Chocolate. Lo único que te voy a decir es que en el 2014, de la promoción 2014, estudió licenciatura en Ciencias Empresariales en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. ¿Dónde estás? ¿En mero Oaxaca o dónde andas, Germán? Hola, ¿cómo están? Pues bueno, ahora sí que les saludo desde la Mixteca. Nosotros estamos ahora sí que moviéndonos en diferentes pueblos aquí en la región. Yo vivo, ahora sí que ustedes tienen su casa en Tamazulapan del Progreso. Ahí es donde tenemos el taller de la chocolatería. Y la Universidad Tecnológica de la Mixteca se encuentra en la ciudad de Guajuapan de León, a 3 horas de la capital. Pues les platico así de algo muy, muy curioso, es de que el sistema al que pertenece la universidad, la UTM, es el SUNEO, que es el Sistema de Universidades del Estado de Oaxaca, que fue fundado en 1991 por el doctor Modesto Seara, que fue uno de los españoles que vino a México resguardándose del franquismo en España. Okay. Y curiosamente una cosa llevó a la otra. Él dio clases de Derecho en la UNAM, le dio clases a un alumno que después se convirtió en el gobernador del estado de Oaxaca, y el mismo gobernador después, unos años más adelante, invita a su
profesor para que pudiera crear este sistema de universidades que, a pesar de que sea de parte del Estado, es una escuela pública, no tiene ahora sí que mucho que ver con el sistema estatal de educación, sino que el sistema se mueve de forma independiente. Tiene ya cerca de 18 campus en el estado de Oaxaca. Curiosamente, ninguno de esos campus está en la ciudad, todos están repartidos en diferentes pueblos de Oaxaca. Y pues bueno, la carrera en la que yo estudié estaba disponible aquí en Huajuapan de León. Y pues bueno, ahí es donde empieza pues la historia y mi acercamiento con el tema de los negocios, con el tema de la cultura, de la Mixteca. Y bueno, pues así es como estudié. Y bueno, el sistema como tal, algo que es bien curioso compartirles y que mucha gente luego no me cree, es que yo iba a la universidad casi de 8 de la mañana a 7 de la noche y luego salía casi a las 10 de la noche haciendo tarea porque bueno, pues teníamos actividades que hacer ahí. Entonces el sistema como tal es muy rígido, tienes clases en todo momento, en ninguna de las universidades tienen bancas para que te sientes, porque según el sistema lo ven algo así como de que pues no tienes que estar perdiendo el tiempo, ¿no? Sino que tienes que estar estudiando, y más si vienes de una comunidad rural, ¿no? Entonces hay muchas opiniones encontradas al respecto. Yo la verdad es que sí soy partidario de la disciplina, de la diplomacia y de los buenos valores. Yo creo que eso es lo que necesitamos mucho el día de hoy y bueno, pues esa es parte de la formación que recibí en la escuela. Oye, a ver, pero Germán, surge así de, quiero estudiar negocios. Un día abriste los ojos y dijiste, yo quiero a los negocios, eso es lo mío. O querías ser biólogo marino y resultaste en los negocios. ¿Cómo fue? No, fíjate que yo ya desde chiquito, como a los 8 años, yo ya le platicaba a mi mamá que yo quería, yo no sé, fíjate, yo creo que yo nací en el 91. Porque además en la entrevista decían que ya tenía como 37 y creo que es por la barba. ¿Tienes 91? ¿Tienes 30? Tengo 20 sí, este año cumplo 30 años. No, es la barba y el bigote, sí, Germán, es la barba y el bigote. Sí, definitivamente. De tanto retorcerlo. Oye, esa retorcida que le pones un gelecito para que se quede así, o ya se acostumbró. No, sí, todavía tengo que seguirlo entrenando. Ok, ajá. Entonces, pues bueno, yo creo que en los 90s fue cuando surgió mucho esta visión del administrador de empresas. Entonces, en todos lados yo escuchaba esa parte de, no, los administradores, y creo que en el entorno donde yo crecí, pues se hablaba mucho de ese tema. Entonces, creo yo que esa fue la razón por la que me llamó la atención. Fue algo más como que el mismo sistema me orilló a estudiar eso más que por gusto propio. Ya después, cuando conocí, digamos, la universidad, el sistema, todo, pues dije, va, órale, nos aventamos. Entonces, sí, ya era algo que teníamos desde hace algún tiempo. Y la otra cuestión es que esta parte del liderazgo, creo yo, que desde chiquito se me ha dado, porque digo, de por sí en mi casa tengo unos papás muy buena onda que siempre han como que confiado en las decisiones que tomamos, tanto yo como mi hermano. Pero al mismo tiempo en la escuela, ya sabes, yo siempre he sido muy matado, y siempre he sido muy ñoño y ñoño de la escuela, okay. Sí, yo soy el matadísimo. No cayendo a tal grado, ¿no? De que era el que acusaba, de que, no, ¿por qué no revisaron la tarea de hoy? No a tal grado. Hoy tocaba examen. Exacto, hoy tocaba examen. Sí. ¿Por qué no hicieron examen? Sí. Pero sí, por ejemplo, siempre me tocaba estar en ¿cómo se llamaba? Cuando ibas con la bandera. En la escolta. Okay. En la escolta dando las órdenes. Chócalas, yo también, chócalas. Eso es todo, sí, súper. Yo era la banderada, perdónenme. Las órdenes a mí, pero bueno. Yo era la banderada, sí. Perdón. Y ya desde ahí creo que se me fue dando esa parte. Luego en 2008 tenía una banda de música. Teníamos una banda de rock pop donde yo tocaba la guitarra y donde medio le cantaba. Y entonces también, o sea, era el trabajo en equipo y era siempre ver por objetivos y siempre era como que tratar de combinar tanto diversión y el gusto propio por lo que estás haciendo con la disciplina, ¿no? Entonces ya desde ahí se fue formando como que esta visión de cuidado. Y la otra cuestión es que, y digo, casi no lo comparto mucho públicamente, pero estuve yo casi 13 años en tratamiento. Yo nací con un mal, ¿no? De formación en los pies que se llama pie equinovaro, que significa que, bueno,
es cuando estás en la panza de tu mamá, pues no se desarrollan bien. Entonces estuve, imagínense, a los 5 años de nacido ya tuve mi primera cirugía. Entonces, así estuve hasta los 13 años y entonces toda mi infancia yo fui malísimo en los deportes. Nadie me escogía en sus equipos de fútbol. Cuando corría era todo un rollo porque pues siempre me tropezaba con mis mismos pies, ¿no? Después de 13 años me dan de alta, todo bien, afortunadamente. Pero eso hizo también que me forjara como esta pues disciplina y esta cuestión de ser muy cuidadoso. O sea, para mí el hecho de correr no era correr y ya, sino era sí estate consciente de que te vas a poder caer, de que tienes que ver dónde está la tierra, Muy tienes que ver cuidadoso, ¿no? Muy cuidadoso. sí, para que no te duela, ¿no? Al momento de que te vas a caer. Entonces, pues bueno, eso hizo parte de lo que ahorita somos y pues es parte de lo que nosotros estamos tratando de cultivar en la organización aquí en Oaxacanita y bueno, pues con la gente con la que trabajamos. Oye, la verdad es que a mí me sorprende Ani Veloz porque muy joven, ¿eh? O sea, la verdad es que después de toda la trayectoria que hemos estado viendo y que leyó en su momento en el programa Ani Veloz, dijimos, bueno, entonces nosotros no hemos hecho nada, ¿no? O cómo está el asunto, ¿no? Pero no, a nosotros nos sorprende y de hecho ahorita a ver si nos puedes platicar un poquito en el proceso en el que estás o que vas a estar en estos días, porque ya cuando salga este programa ya habrá pasado el proceso obviamente, pero yo creo que no te va a ir muy bien, pero bueno, a ver, dinos. A ver, yo tengo una duda, Germán. O sea, sí, te nota lo matado, ¿no? Porque ya vemos el currículum y me parece maravilloso. ¿Cómo fue que empiezas a conectarte? Porque ahorita nos vas a decir todo, ¿no? Saliste en el 2014 de la licenciatura. ¿Cómo es que te empiezas a conectar? Porque a veces el emprendedor cree que todo va a surgir así de la nada y que entonces ya todo el mundo va a venir y le va a tocar la puerta para hacer un negocio. Empezaste enseguida con Oaxacanita, seguiste estudiando. ¿Cómo te fuiste conectando para todo esto que has hecho? Tienes un business management en la Universidad de Notre Dame. O sea, ¿cómo? ¿De dónde? Porque hay gente que dice, bueno, sí, pero es que tú vives en la Ciudad de México. No, pero Germán vivía en Oaxaca, en la Mixteca. O sea, ¿cómo fue que te conectaste todo este asunto? Sí, pues bueno, Ani, la verdad es que tengo que reconocer que igual la parte familiar ha sido muy importante. El hecho, yo creo que pues todos los que queremos emprender necesitamos a fuerzas sostenernos de algo desde el principio. Y para mí fue la familia. Siempre mis papás, mis abuelos, siempre han sido estas personas que han estado siempre bien contentas de lo que nosotros estamos realizando. Entonces, el apoyo siempre ha estado de su parte y creo que tener esa familia que está apoyándote desde el principio y que sabes que si te equivocas no vas a ser castigado en demasía, pues te ayuda mucho a intentar cosas nuevas. Entonces, déjame compartirte que yo vengo de una familia en la que de mis 4 abuelos solamente una pudo estudiar, que estudió enfermería. Ella es del pueblo de aquí de Tamazulapan. Ella sí pudo salir de su comunidad para como anteriormente se pensaba, ¿no? De que si tú querías salir adelante tenías que irte del pueblo. Entonces ella se va a Ciudad de México, trabajó algunos años en el Hospital de la Raza, donde a mí me atendieron. Entonces ella fue enfermera, estuvo algún tiempo, pues bueno, atendiendo este asunto, mientras que mi abuelo, con el que se casó, pues ahora sí que no tuvo la posibilidad de estudiar. Él estuvo trabajando en la oficina de correos allá en la Ciudad de México. Él venía de Michoacán, imagínate. Entonces ahí hubo como una mezcolanza interesante y después de ahí mis papás como tal sí se pudieron desarrollar, ¿no? Igual te digo, los papás, esto te estoy hablando de los papás de mi mamá. Ajá. Los papás de mi papá, pues ellos son del Estado de México, uno es de Zumpango y otra era de un pueblito que se llama Cahuacán, allá en el Estado de México. Y entonces, bueno, pues ya tienen a sus hijos. Los hijos sí pueden estudiar, ¿no? Mi mamá es educadora, mi papá estudió para abogado. Y en los últimos años, fíjate, te estoy hablando de unos 15 años para acá, mi familia rompe con todo su esquema, ¿no? Todo el esquema que traían tradicional de trabajo, en una oficina, en una escuela, etcétera. Y deciden emprender un propio negocio, ¿no? Mis papás son comerciantes, como la mayoría de los mexicanos al día de hoy, que digo, mis papás tienen un negocio, tienen un local en Guajuapan de León. Ellos se dedican
pues a sus cosas, tienen un negocio de equipamiento para la industria alimentaria. Las cuestiones estas de los refrigeradores, de mesas de acero inoxidable. Entonces yo ya desde unos 15 años atrás, pues siempre por mis papás he tenido esta conexión con los negocios de alimentos, ¿no? Entonces surge esta parte de conectarme con los negocios de los alimentos, de conocer restaurantes, de conocer restauranteros, y te estoy hablando de un nivel muy, muy bajo, ¿no? O sea, restaurantes que empiezan desde abajo con los recursos que tiene la familia, y eso para mí se volvió muy, muy normal, ¿no? Ver a gente que tenía las ganas de emprender su propio negocio a través de la comida y que empezaba desde cero, ¿no? En localitos muy chiquitos, y eso para mí era algo normal. Curiosamente, en este proceso de la universidad, tenía compañeros que inclusive me acuerdo mucho de uno de ellos que lamentablemente no pudo acabar su carrera, que se quedaba a dormir todos los días en la biblioteca porque no tenía para rentar un cuarto, ¿no? Y luego de repente yo le preguntaba, oye, ¿qué vas a comer hoy, no? Y me decía, no, nada. Y entonces eso fue como también como muy, muy, muy raro porque, pues digo, afortunadamente no es que yo tenga en exceso, pero vaya, no me hace falta desayunar, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en esa ocasión cuando conocí a este amigo le decía yo a mi mamá, oye, hazme 2 sándwiches, ¿no? Porque tengo un amigo que está ahí en la escuela y que no desayuna, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, como que siempre hemos sido, pues esa gente que a lo mejor, y si puedes ayudar aunque sea un poquito en algo, pues hazlo, ¿no? Entonces eso se pegó afortunadamente con nosotros. Y en el transcurso, ¿no? de la escuela, pues bueno, yo iba a la universidad y en algunos momentos podía ayudar a mis papás. Pues bueno, lo que sucede está en que aquí en Oaxaca hubo una temporada, que creo que ahorita ya no he visto tanto, en el que el mismo gobierno o algunas instituciones bancarias hacían que se juntaran estos grupos de mujeres, ¿no? Donde decían, júntense 5 mujeres de una comunidad, hagan un proyecto productivo y nosotros lo vamos a financiar, ¿no? Y entonces en la tienda de repente llegaban ahí con mis papás, pues estos grupos de 5 señoras que venían de comunidades de la Mixteca, algunas que no hablaban ni siquiera español, ¿no? Ajá. Y llegaban y decían, es que queremos poner una tiendita o queremos poner una panadería y queremos poner, no sé, algún tipo de negocio. Entonces, pues bueno, se les daba toda la asesoría, el gobierno les daba los recursos, compraban el equipamiento, pero me daba cuenta de que a pesar de que tenían equipado su negocio, la visión de los integrantes del equipo era completamente diferente. Entonces dije, ay, güey, creo que aquí algo no está funcionando bien, ¿no? Muchas veces se romantiza esta parte del cooperativismo, de los grupos, etcétera. Y entonces yo o sea, imagínate a mí viniendo de una comunidad pues mayoritariamente indígena, cuando nos metemos en el tema del emprendimiento y empiezan a romantizar la idea de las cooperativas y de que el trabajo en comunidad, pues yo tenía absolutamente una idea completamente en contra de eso, ¿no? Y ahí inclusive lo seguimos viendo, cómo hay grupos que porque no tienen esta misma dirección, pues bueno, se quedan a medias, y entonces nos tocó conocer algunos casos donde las señoras, había quienes ya se habían quedado con parte del recurso, ya no regresaban a la comunidad, ya no continuaban con sus pagos. Entonces, fuera de que esos recursos ayudaran a la comunidad a florecer, pues hacía que se rompiera el tejido social. Entonces, pues bueno, con este conocimiento, digamos, en práctica, y aparte lo que aprendí en la universidad, fue como dije, bueno, pues si existe esta parte, ¿no? De que hay gente en la Mixteca que pues tiene la posibilidad de ir a la universidad, pero que no tiene para pagar un cuarto o para pagar un desayuno, también existe esta parte que nos hace falta mucha organización. Entonces fue así, con estos pequeños elementos con los que se empezó a formar la idea de Oaxacanita como una empresa en la que al principio pues era tener una sola ruta, ¿no? Casi incuestionable, y el que quisiera subirse que se suba. Esta es una cuestión de trabajo y vamos en esta sola dirección.
Y pues bueno, con el tiempo ya hemos ido, pues ahora sí que tanto capacitando a los colaboradores, tanto conociendo a nuevas personas que tienen una visión compartida del proyecto. Y es así como se ha ido dando, ahora sí que de forma muy orgánica, pero vaya, así fue como comenzamos, ¿no? Con la idea de la chocolatería. También tenemos ahí algunas experiencias que ya hemos platicado en algunos otros espacios, que en las prácticas profesionales que tuve. Algo que no he mencionado tampoco es que yo quería estar en una empresa, imagínense, esto fue muchísimo antes de lo de la chocolatería. Ajá. Yo quería hacer unas prácticas en una empresa que distribuía equipos y que pues bueno, les mandaba equipos a mis papás. Y yo decía, no, pues yo me quiero ir en esa empresa y quiero pues, hacer mis prácticas. El chiste es de que traté de hacer de todo para quedar en ese lugar y no me aceptaron nunca, ¿no? Y entonces, curiosamente, cuando ya no, o sea, ya teníamos un periodo muy contado para irnos a hacer las prácticas en la escuela, y entonces, como yo no tenía ni espacio, me hablan de la universidad y me dicen, oye, Germán, es que no me has dicho a qué empresa te quieres ir, y fíjate que está la Cámara de Comercio y Tecnología de México-China que está buscando un becario de nuestra escuela, pues quieres irte, es allá en la Ciudad de México. Y entonces fue como que, pues bueno, pues vamos a darle por allá, ¿no? Y entonces, fue en uno de los eventos que organizaba la Cámara de Comercio, que fue con el ex embajador Sergio Ley, surge esta idea, ¿no? De la chocolatería, porque en 2013 se hablaba mucho de la apertura comercial que tenía China con México. Entonces, pues decíamos, bueno, pues si hay este intercambio comercial, ahora sí que era, México le estaba mandando a China carne de cerdo, tequila y creo que pepinos de mar. ¿Por qué no chocolate? Ajá, pues decíamos, ¿por qué no chocolate, no? Y además te decían, es que compran todo fresco, ni siquiera lo tienes que empaquetar o ni siquiera tienes que tener tanto cuidado en ciertos estándares que luego te piden para otros mercados. Entonces, todo se revolvió ahí. Y entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos una chocolatería, no? Y luego, pues porque a mí me gusta el chocolate, entonces, pues bueno, ahora sí que así fue como surgió la idea, ¿no? Y ahora sí que nunca imaginábamos que fuéramos a llegar un día a hablar contigo, Ani, o con Luis. Y nada más, o sea, cómo se van conectando poco a poco los puntos y las decisiones que vas tomando en el camino, pum, 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 te van llevando a donde hoy está Oaxacanita Chocolate. Dile a la gente, por la que no haya visto, pero por la que no haya visto el programa de Oaxacanita Chocolate, ¿qué hace Oaxacanita? Ay, bueno, dinos, antójanos, por favor. Sí, pues mira, estamos bien contentos porque Oaxacanita Chocolate es la primer chocolatería en México que ha sido reconocida a nivel internacional por el impacto social de sus operaciones. Nosotros somos una chocolatería que trabaja directamente con comunidades orgullosamente indígenas de la región mixteca de Oaxaca, la cual fue catalogada en 2017 como una de las más pobres de México. Somos una región que tiene parte de los índices más elevados de migración ilegal hacia los Estados Unidos de América. Muchos de nuestros pueblos, pues lamentablemente al no contar con oportunidades de desarrollo profesional, pues hace que la gente se decida ir, ¿no? Entonces nosotros decidimos pues crear esta chocolatería con la finalidad de poder contribuir un poco al desarrollo tanto económico, social y medioambiental de la región a través de la producción de chocolate artesanal, desde la cultivación del grano, su transformación en chocolate y su puesta en el mercado. Y en esta cadena, pues participan cocineras tradicionales, cacaocultores, artesanos de palma, y bueno, pues estamos bien contentos porque, pues bueno, ahora sí que el trabajo que hemos estado realizando no solamente nos ayuda a conectar con uno de los elementos más importantes de nuestra cultura aquí en la Mixteca, porque hay gente que no conoce que nuestra relación con el chocolate data de más de 800 años, e inclusive el códice que habla de esta conexión que tenemos con el chocolate como mixtecos tiene ya casi 100 años de ser exhibido en el Museo Británico. Entonces, en este códice se habla de cómo desde hace casi 800 años los antiguos reyes, para casarse, pues compartían una taza de chocolate, ¿no? Entonces, nosotros somos prácticamente las primeras culturas que ve en el chocolate un elemento de unión social,
más allá del concepto que tenían los mayas, ¿no? Por ejemplo, los mayas eran muy dados a lo divino, a los dioses, los aztecas lo veían como una moneda de cambio, y aquí en la Mixteca, pues sí fungía un papel funge todavía un papel muy importante, pues para conectar las relaciones humanas. Entonces, pues estamos muy contentos, eso es lo que hacemos. Además de ser una chocolatería, evidentemente nos hemos, con lo que platicábamos hace rato, con esta matadez que nos representa y caracteriza, pues también hemos estado haciendo algunos estudios antropológicos e históricos del trabajo que se hacía antes aquí en la región y de cuál es la conexión histórica y cultural del chocolate con las comunidades de la Mixteca, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que hacemos para los que nos están escuchando, es lo que estamos realizando. Ya llevamos un poquito más de 6 años trabajando con el proyecto y, bueno, hombre, súper contentos. Pues sí, se ve y de veras métanse a las redes sociales de Oaxacanita Chocolate porque hay muchísimo. Yo trataba de investigar y escoger fotos, pero había tanto porque veo que haces mucha labor social. Y esta parte es importante y me acuerdo bien que lo cuestionábamos ahí en el programa, porque a lo largo de nuestro camino en el emprendimiento, nos hemos encontrado con una cantidad de emprendimientos con impacto social, en donde, bueno, le rascas un poquito más y ya te das cuenta que es pura bla, 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 que no hay impacto social, que ni siquiera están pensando en las comunidades a las que supuestamente ayudan, sino van y compran y hoy tú me la das más barato, bueno, tú me la das más barato. O sea, el impacto social no existe, ¿no? Pero bueno, es una etiqueta para un emprendimiento que se ve muy padre, ¿no? Y entonces, la gente que quiere ayudar, el cliente, dice, pues yo con empresas de impacto social, pero muchas de ellas no lo son. Entonces, cuando investigamos un poquito más de lo tuyo, nos pudimos dar cuenta, con lo poco que podemos ver en redes, ¿no? Que sí era como auténtico esto del impacto social. ¿Nos puedes contar cómo está ese ciclo de impacto social dentro de Oaxacanita? Sí, pues bueno, mira, sistematizando ya la información, no hablando cómo se dio cronológicamente, porque cronológicamente empezamos a hacer el chocolate con las cocineras, después fuimos con los artesanos y hasta el final trabajamos en campo. Okay. Pero digamos que hablando ya de cómo es la parte de la producción, fíjate que Oaxaca como tal y México tiene un déficit de producción de cacao. México está produciendo aproximadamente 30,000 toneladas de cacao cada año de las 120,000 toneladas que se consumen. Esto quiere decir que de 4 de cada 5 chocolates que te comes aquí en México están producidos con cacao extranjero. Entonces, y bueno, los que tienen cacao, ¿no? Sí. Tienen cacao todavía. Los que tienen cacao. Y bueno, curiosamente, otra de las estadísticas preocupantes del país es de que el promedio de edad de un campesino mexicano es de 63 años. Entonces, evidentemente, si no se empieza a trabajar con las nuevas generaciones, muy probablemente estemos hablando que en los próximos 30 años vamos a tener un campo monopolizado y evidentemente, pues bueno, eso va a desencadenar en otras problemáticas, ¿no? Entonces, el chiste es de que pues cuando nosotros comenzamos con el trabajo de la chocolatería, gracias al doctor Manuel Hernández, que él está en una comunidad que se llama Putla de Guerrero, él es un artista, ¿no? Que ha hecho muchas cosas muy bonitas por su comunidad, pero al mismo tiempo trabaja como doctor en un pueblo que se llama Concepción del Progreso. En este pueblo fue donde se escribió la canción Dios Nunca Muere, que como bien saben es el himno de los oaxaqueños, que es esta canción que dice muere el sol en los montes, ¿no? Y bueno, tiene ahí que se escribió. El chiste es de que, bueno, en esta comunidad es muy curiosa. A él como doctor había algunos pacientitos que le pagaban con bolsas de cacao la consulta, ¿no? Y de repente cuando él conoce el trabajo que estamos realizando aquí en Oaxacanita, pues dice, oigan, pues yo tengo pacientes que me están pagando con una bolsita de cacao, ¿no? Y ya les estoy preguntando, pues, ¿de dónde lo están sacando? Porque, pues, según yo, no es una zona de cacao, ¿no? Entonces, pues total, dijimos, oiga, pues puede preguntar quiénes están o quién le pagan así o cómo se da, y ya, total, por una muy buena amistad que tenemos con él y con su esposa, pues fue que pregunta, ¿no? Y dice, es que, ¿sabes qué? Hay gente en esta comunidad donde yo soy doctor que en sus patios de atrás tienen 3, 4 árboles de cacao.
y ahí los tienen. Y entonces fue como de, no, en serio, sí. Y entonces fue que con ayuda del doctor, nosotros nos acercamos a estas familias y empezamos a hacer esta parte de la cultivación del cacao. De hecho, con el doctor fue que con uno de sus alumnos de arte, porque él también da clases de arte, ¿no? Entonces uno de sus alumnos le dice, oye, pues vamos a ver si podemos hacer crecer unas plantas. En su patio, digamos, en su techo del consultorio, empezaron a poner ahí las plantitas y se dieron cuenta de que de la semilla del cacao sí crecían los árboles, ¿no? Y estaban ahora sí que pues creciendo como si nada. Entonces, pues dijimos, oye, sí podemos replicar el ejercicio del cacao, ¿no? Entonces fue en ese momento en el que nos empezamos a acercar con las mismas comunidades, empezamos a platicar con la gente, a platicarles de qué es lo que estábamos haciendo con el chocolate y dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a sembrarlo, ¿no? Ustedes utilizando sus tierras, déjame decirte que Putla es un lugar muy bonito de la... Hay gente que de repente dice que ya no es mixteca, pero está justamente en el triángulo donde se une la Mixteca, la Sierra Sur y la costa de Oaxaca. Ajá. Y entonces, pues dijimos, ¿por qué no si ustedes? Porque hay familias que, te lo juro, o sea, a pesar de que tienen, no sé, 10 hectáreas de terreno que les heredaron sus abuelitos, no las trabajan. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no pues hacemos este ejercicio y pues con la chocolatería nosotros pues podemos generar pues venta del cacao, ¿no? Y nosotros se los compramos y sin bronca ustedes generan recursos. Pues va, órale, ¿no? Y entonces así fue, se empezó a dar, se empezó a correr la voz, se empezó ahora sí que a dar a conocer lo que estamos haciendo y yo espero ya que este año empecemos ya a trabajar con otras 2 comunidades. Al día de hoy son 7 pueblos que ya están sembrando cacao, ¿no? Y bueno, pues ya estamos ahí pues multiplicando el impacto tanto con capacitaciones, con seguimiento, con conexión entre los mismos interesados que quieran, pues ahora sí que sembrar su cacao, ya los conectamos con los productores que se han capacitado todavía más. Conocemos, por ejemplo, ahorita estamos trabajando mucho con el ingeniero Iván García, que él es agrónomo de Chapingo, que estuvo unos años trabajando como jardinero en Maryland, en Estados Unidos, y de repente dice, no, yo ya me quiero regresar a mi pueblo, ¿no? Y pues vamos a entrarle a lo del cacao, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hablando de impacto social, pues eso es parte de lo que se trata Oaxacanita, ¿no? De cómo poco a poco a través de un producto que tiene orígenes muy importantes con nuestra cultura, podemos hacer que la gente pueda regresar, ¿no? Y que pueda, pues, evidentemente no vas a decir que vas a ganar lo mismo, ¿no? Que si te vas a trabajar en otro país, pero sí que estés cerca de tu familia, que no te haga falta lo básico, que te puedas desarrollar de una forma sostenible, que puedas estar en donde naciste, que creo que eso también está muy bonito. Y entonces así fue como se surge esta parte del cacao. Luego, en el pueblo donde tenemos la chocolatería, que está Mazulapan, pues ahora sí que ahí, por lo que te había comentado antes, que mi abuelita se fue a estudiar a Ciudad de México y que ella estuvo trabajando, pues todos los tíos empezaron a ir, ¿no? Y entonces era bien curioso porque pues tengo tíos regados en todos lados, pero que ya nunca regresaban al pueblo, ¿no? Y que de repente llegaban una vez cada 3 años y así. Entonces mi abuela, al ser la más pequeña de sus hermanos, pues el bisabuelo prácticamente ya le dejan la casa de donde estuvieron creciendo ellos, y es una casa que tenía cuartos vacíos, que había lugares donde ya estaban pues prácticamente estaba muy descuidada esa casa. Y entonces le dije a mi abuela, cuando empezamos lo de Oaxacanita, le digo, oye, ¿qué pasaría si me prestas unos cuartos, ¿no? Para pues empezar a trabajar. Y entonces mi abuela dice, sí, pues utilízalos, ahora sí que si quieres hacer chocolate, pues hazlo, ¿sabes? No hay ninguna bronca. Y entonces como, pues digo, mis papás, mis abuelos tienen comadres y comadres que son cocineras del pueblo, pues le hablamos a unas comadres, ¿no? Y fue así de que, oigan, vamos a hacerlo de chocolate y pues no sé, o sea, cuando ustedes no tengan tiempo, cuando ustedes no tengan chamba, pues se vienen aquí al taller de la chocolatería y pues vamos a darle, ¿no? Y pues así fue como surgió la idea, ¿no? De la chocolatería. Lo curioso está en que al principio era muy
muy chistoso porque cuando invitábamos a la gente a que viniera aquí a hacer chocolate, los maridos eran los principales retractores, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a ir a trabajar? ¿Por qué vas con quién vas a estar? Y todo esto. Entonces, pues fue un proceso muy interesante en el cual después de unos meses, cuando veían que las esposas llevaban un poquito de dinero a sus casas para, pues no sé, o sea, nos tocó varios casos, ¿no? De que el niñito se enfermaba, ya les pagaban sus medicinas, que el niñito tenía que ir a sus prácticas de fútbol a otro pueblo, entonces les pagaban sus prácticas de fútbol. Entonces ya como que las mismas mujeres del equipo se empezaban a sentir más liberadas y decían, bueno, no te preocupes, si no quieres pagarle la escuela o el tallercito a mi hijo, yo se lo voy a pagar, ¿no? Y entonces los mismos maridos decían, oye, pues creo que no está tan mal que vayas a trabajar, ¿no? Porque pues también me ayudes en los gastos. Sí. Entonces fue así como, pues vaya, fuimos teniendo este impacto social en las mujeres de nuestro pueblo, ¿no? Nosotros conocimos un caso muy, muy fuerte de una de nuestras primeras colaboradoras, que digo, ya no está con nosotros porque igual, como que le cambió la vida para bien en los últimos años. Ella era cocinera tradicional ahí en Tama, ella la veías en las fiestas patronales, pero de repente cuando no tenía chamba, ella se iba a limpiar casas, ¿no? Ahí mismo en el pueblo. Y decía, bueno, cuando estaba trabajando con nosotros, nos comentaba, ¿no? Que había familias que cuando le invitaban a comer, le daban las sobras de todos los platos, ¿no? Y eso era lo que comían. Entonces eran como que ese inter, ¿no? En el que empezábamos a entender la chocolatería, no solamente como la clásica empresa que produce un producto para venderlo, sino que el espacio en el que estás le otorga cierta confianza a tus colaboradores para poder expresar lo que sienten y para poder sacar todo ese estrés que a veces traen de sus casas, de sus familias, de los problemas que a lo mejor tienen en otros lugares. Dijimos, órale, pues creo que está interesante generar un espacio que sea libre para las mujeres, que sea libre para las colaboradoras que tenemos aquí en Tama. Y además, aunado a eso, pues te das cuenta que Oaxaca es todavía estos estados donde existen comunidades donde las mujeres, las niñas, todavía las venden para casarlas, ¿no? Donde todavía la violencia de género es evidente en nuestro estado. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Pues en el ejercicio que hacemos, aunque sea chiquito, pues tratamos, ¿no? De generar un espacio en el que pues, se puedan sentir a gusto, ¿no? Y entonces fue así como surgió, ¿no? Esta parte social de la chocolatería. Y bueno, pues ahora sí que bien contentos. Ahora, hablando con el otro sector con el que estamos trabajando, que son los artesanos. Ajá. Aquí en la Mixteca, pues ves un montón de artesanos de palma que caminan horas y horas en los pueblos para vender sus artesanías. Muchas veces la gente les regatea durísimo. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los trabajos que ustedes hacen? Y conocimos ahí en el pueblo, en Tamazulapan, cada miércoles antes de pandemia, se organizaba la plaza, ¿no? Del pueblo, donde llegaban todos los productores a vender sus hortalizas, sus artesanías y todo. Y entonces nos tocó el gusto de conocer al maestro Aurelio, que todavía sigue vivo. Él tiene aproximadamente unos 70 años y él empezó a tejer palma desde los 16. Y entonces nos comentaba historias padrísimas, ¿no? Donde él decía, es que yo con la artesanía crecí, yo con la artesanía le di de estudiar a mis hijos, yo con la artesanía me pude casar, conocí a mi esposa, tuvimos nuestra casita, todo. Y entonces decías, híjole, qué padre, ¿no? Qué padre que a través de un trabajo que además de todo este rollo sostenible, que digo, mucha gente también lo ve de ese lado, que digo, sí es correcto, pero vaya, es un tema más cultural y más de prácticas prehispánicas que se tienen en la región, cómo a través de estas mismas prácticas se podía tener una buena vida, ¿no? Entonces dijimos, pues, ¿por qué no? Si ya estamos haciendo chocolate, pues ¿por qué no utilizamos artesanía para, pues, no sé, hacer el empaque de algunos de nuestros productos, ¿no? Ajá.
Entonces dijimos, pues órale, vamos a empezar a trabajar con algunos de ellos, ¿no? Y así fue, así les platicábamos, ¿no? Que teníamos la chocolatería, que estábamos en Tamazulapan, que pues queríamos comprarles pues algunas artesanías para hacer nuestros productos. Y evidentemente nosotros desde el principio dijimos, pues no vamos en principio a regatearles, y en segundo vamos a pagarles cada que les hagamos un pedido, porque pues luego hay gente que dice, no, pásame toda tu producción y yo aquí veo cómo la vendo y cuando la venda ya te pago, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, no, dijimos, vamos a pagar aquí al Chas y pues vamos a ver qué onda, ¿no? A ver quién quiere comprarnos, y pues el que quiera es porque de verdad aprecia este tipo de trabajos. Y bueno, pues así fue como se fue generando toda esta alianza, ¿no? Entonces, Oaxacanita como tal, pues mucha de la, digamos, de la magia que sucede en la organización tiene que ver pues con estas formas, ¿no? De poder organizarnos en equipo, de poder platicar con la gente, de ser transparentes, de quedar súper bien en todos los aspectos que se puedan, de que no haya ahora sí que confusiones, ¿no? En lo que estamos realizando todos los días. Y así es como surge, ¿no? La organización de la chocolatería, basado pues prácticamente en estas relaciones de convivencia sana y transparente, que bueno, pues nos han permitido seguir trabajando, ¿no? Y que nos ha permitido que la gente con la que estamos actualmente colaborando pues entienda, ¿no? Que en principio pues emprender en una zona rural es muy difícil. Sí. De verdad, yo no, digo, creo que hasta apenas ahorita lo estaría como analizando. En su momento creo que nos fuimos al aventón, fue así decir, ya, vamos a hacerlo. Pero yo creo que si lo hubiéramos pensado un poco más, tal vez nos hubiera costado un poquito más de tiempo o trabajo aventarnos al ruedo. Pero bueno, sí es algo muy bonito porque te permite no solamente hacer un equipo de trabajo, sino hasta familia, ¿no? O sea, ahorita ya con las familias con las que trabajamos, nos reciben en su casa, nos invitan a comer cada que vamos, estamos compartiendo sus historias a nivel tanto nacional o internacional, han publicado a cacaucultores con los que trabajamos en libros. El siguiente agosto se estrena en Canadá un documental en el que participamos. Entonces, pues bien contentos porque este problema que yo te platicaba al principio de el problema del campo en México, sí. Nosotros a través de estas colaboraciones con organismos internacionales es que de repente los nietos ven al abuelito publicado en un libro de Facebook, ¿no? Y dicen, ¡ay, qué padre!, ¿no? Que mi abuelito está ahí, ¿no? Entonces, el chiste es ese, ¿no? Decirle también a los niños, oye, pues es que el trabajo que hace tu abuelo en el campo es muy importante. No solo, así es. Entonces, es parte, ¿no?, de lo que estamos haciendo aquí en la chocolatería, y esos son, digamos, los 3 sectores principales con los que estamos trabajando. Y fíjate que en tus redes sociales, Germán, pueden verlas, sí se ve en la fotografía. A mí me gusta mucho ver fotografías, y en las fotografías se nota ese sentimiento de equipo, de comunidad, de cariño que tienen por Oaxacanita, por ti y por aquella mujer misteriosa que no se me olvida. Pero la verdad es que sí, me parece que por eso nos interesó presentar a Oaxacanita en Emprendedor Kamikaze, justamente porque sí se veía. Además, hay 2 factores importantes en esto del impacto social que nos dices. Uno, yo no he escuchado en todo el relato que nos has dicho, no he escuchado que digas, bueno, es que el gobierno y entonces el presidente, no, sino que nos pusimos de acuerdo entre particulares, gente que coincidimos en las mismas ideas, que queremos hacer las cosas. Ya si después viene el apoyo gubernamental, pues padrísimo, se acepta, pero la primera idea sale de ustedes, de gente particular que quiere hacer las cosas diferente, que quiere ayudar a su propia comunidad, y eso me parece genial, porque muchos de aquellos emprendimientos con impacto social que te digo, pues sí, es que el gobierno de no sé qué, la presidencia municipal de donde, no sé dónde, es que estamos esperando bajar los recursos. No, las cosas se pueden hacer aún sin tener esos previos, ¿no? Y segundo, vives ahí. Es que eso es una gran diferencia. Usted vive ahí, usted no puede andar contando que hace mucho impacto social ahí en las redes, cuando a lo mejor la misma comunidad diría, oye, no, Germán, oye, no, lo que tú estás diciendo no es cierto, ¿verdad?
tú vives ahí, entonces verdaderamente el beneficio de la comunidad, indirecta o directamente, te beneficia a ti. ¿No es así, Germán? Así es. De hecho, eso creo que tú ya le diste al clavo principal de todos los proyectos sociales y empresas sociales que vemos en México, que nosotros también somos muy partidarios de decir, una cosa es conocer el problema, ¿no? Conocer de estas estadísticas nacionales y bla, bla, bla. Y otra cosa es vivirlo y vivir en la comunidad y saber cómo es que nos organizamos o cómo es que se organiza la comunidad con la que quieres trabajar. Y evidentemente eso ha sido también muy interesante con el trabajo que realizamos, porque fíjate que hablando de la parte de gobierno, evidentemente hay muchas comunidades en la región que ya perdieron toda esperanza sobre estas intervenciones tanto privadas como gubernamentales. Nosotros al principio, fíjate que cuando íbamos a alguna comunidad nueva, nos decían, oiga, ¿y qué nos van a dar, no? ¿Y qué vamos a recibir? ¿Y qué vamos a hacer? Yo decía como que no, hermano, vamos a trabajar porque nosotros tampoco tenemos nada asegurado, ¿no? Uh-huh. Y la otra cuestión es que esta parte de disciplina es muy fuerte, o sea, nosotros estuvimos casi como 2 años y medio sin ganar nada, ¿no? Todo era reinvertirlo al proyecto, pero además también fíjate que creo yo que algo que nos alimentó desde el principio y que nos hizo no renunciar, fueron 2 cosas. En principio, la parte esta de que veías, ¿no? Que la gente con la que trabajabas, pues sí te lo agradecía, o sea, es también bien padre que todavía vivimos en comunidades en que la gente es muy agradecida, en que la gente no se les olvida cuando haces algo por ellos, y evidentemente tú tienes una corresponsabilidad a través de eso. Y la otra fue que curiosamente, y digo, no sé qué pasa en México, no sé si de repente nos acostumbramos a lo que vivimos todos los días, pero por ejemplo al principio cuando estábamos pues ahora sí que maquinando y digamos pensando el proyecto de la chocolatería, tuve maestros en la escuela, ¿no? Que me decían, ay, no, pero ¿para qué vas a hacer una chocolatería ahí en Oaxaca, no? Si de todas maneras ni siquiera, o sea, ya hay un montón y pues, ¿tú qué vas a hacer, no? Y en segunda había gente que nos decía que el nombre, ¿no? El nombre como tal de Oaxacanita nace porque tuve un maestro de etimologías grecolatinas que me caía súper bien. Ajá. Y me decía, bueno, yo lo tuve en la prepa y cuando, pues ahora sí en la universidad nos mandábamos mensajes, él ya era grande, fíjate, tenía como unos 75 años más o menos, y nos mandábamos correos, ¿no? Y me decía, oye, ¿cómo están las oaxacanitas? ¿No? Cuando me preguntaba de las oaxaqueñas. Ajá. Y él era el único que yo conocía que así les decía, ¿no? A las oaxaqueñas, entonces fue como raro, entonces se me quedó el nombre, hasta que después dije, bueno, pues ¿por qué no le ponemos a la chocolatería Oaxacanita? Ya después nos enteramos de que Nita es un sufijo zapoteca que quiere decir niña, ¿no? Entonces en realidad Oaxacanita quiere decir como la niña de Oaxaca, ¿no? Entonces, está cotorrísimo, y entonces ya de ahí registramos la marca. Fue prácticamente lo primero que hice, ¿no? Hacer el proceso ahí en el INPI y todo. Nos dan el registro, abrimos nuestra página de Facebook y fue decir, bueno, pues ya vamos a empezarle, ¿no? Y la otra es de que yo tenía todavía miedo, ¿no? De decir, ay, pero es que no tengo mi maquinaria, no tengo, pues, el empaque del chocolate, etcétera. Y entonces mi mamá, que te dije, ¿no? Ella es educadora, sí. Ella es como la versión oaxaqueña de Cositas, ¿no? Entonces, es cierto, mamá, si me escuchas. Ya quiero ver a tu mamá así con sus tutoriales de YouTube. Y si usted quiere. Sí. Entonces me dice mi mamá, ¿sabes qué? Ahorita vamos a hacer un empaque, ¿no? Y entonces ella, las bolsitas que nosotros tenemos de chocolate, fue prácticamente un invento de ella, ¿no? Dijo, mira, aquí hay unas bolsas de celofán, le vamos a poner un mecatito, bla, bla, que quede bonito, su tarjetita y todo. Dijimos, pues órale, ¿no? Vamos a darle con eso. Y tenemos una historia súper chistosa con eso, ahorita te la cuento, pero bueno, así fue que empezamos, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Y entonces, pues sí, como que mucha gente, inclusive hasta en el pueblo, en Tamazulapan, hubo quienes dijeron, ¿no? Ay, a mi abuela, ¿no? De que, ay, pero si su nieto estudió en tal universidad, que es muy difícil de que puedan salir.
y se va a quedar aquí en el pueblo, no, pues va a perder su tiempo, ¿no? Entonces, todo, ya te imaginarás, era como la super tragedia, porque pues todavía en esa época, pues era muy común que todos se fueran, ¿no? O sea, estudiabas y te tenías que ir a estudiar. Tanto estudiar, tan matado que es el muchacho, y va a acabar vendiendo chocolate. Sí, no, porque además tengo una historia chistosísima que igual iba en un taxi, ¿no? Y me preguntaba, oye, joven, ¿usted qué estudió? No, pues ciencias empresariales. ¿Y a qué se dedica? No, pues tenemos una chocolatería. Ay, qué gachos son estos tiempos, ¿no? De que ahora ya no hay trabajo de lo que estudió. Ay, sí. Cuánto lo lamento, pero si se necesita ruletear el taxi, pues avíseme. Entonces era así como de, qué chistoso, pero fíjate que eso era parte de lo que le dio el espíritu a Oaxacanita, porque evidentemente la industria artesanal en México no está profesionalizada y ahí hay una gran oportunidad para muchos emprendedores en todo el país y en todo el mundo. Las industrias artesanales no están profesionalizadas. Exacto. Entonces, cuando empezamos, pues te digo, ya fue así como de venderle a los vecinos, a mis tíos, mis abuelos, te lo juro, mi abuelo Facundo, que era papá de mi papá, él era mi principal cliente, ¿no? O sea, se llevaba 10 kilos de chocolate y para sus amigos, se los regalaba, y entonces era nuestro principal promotor. Y entonces fue así como dijimos, pues vamos a darle. Después de los primeros meses de trabajo, una amiga, y bueno, conectando a esta parte, ¿no? De que creo que los mexicanos estamos muy acostumbrados a lo que vemos todos los días. Una amiga me manda una convocatoria que venía del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? El expresidente Obama hace un programa de liderazgo para, pues, apoyar a emprendimientos de todo el continente, ¿no? Entonces estaban haciendo como un call to action para, pues, conocer qué es lo que había allá afuera, quiénes estaban haciendo cosas por su comunidad. Y entonces me lo manda, ¿no? Y me dice, oye, pues tú que sabes hablar inglés, pues llénala, ¿no? A ver qué tal te va. Y dije, pues órale, me rifo, ¿no? Entonces ya me puse a escribir, ¿no? Unas noches ahí en el tallercito, ¿no? Todo lo que estábamos haciendo con este lenguaje coloquial, ¿no? De que, ¿cómo se dice cacaucultor en inglés, no? ¿Cómo se dice cocinera tradicional en inglés, no? Entonces, ahí empecé a armar el proyecto y ya lo mandé, ¿no? Curiosamente, después de un proceso largo, como de unos 3-4 meses de entrevistas, llamadas y todo, pues nos seleccionan, ¿no? Y entonces fue así como de wow, ¿no? O sea, cómo es curioso de que aquí en México mucha gente nos dijo que no era para nada atractivo lo que estábamos realizando y llega una iniciativa de un gobierno extranjero que está buscando gente que esté haciendo cosas por su comunidad y lo reconocen, ¿no? Entonces dices, ay, güey, o sea, tal vez mi mercado no sea el que yo conozco, ¿no? O inclusive mi mercado no es pues el entorno que me rodea, ¿no? Tanto económico como social. A lo mejor lo que yo estoy haciendo, pues, va a ser valorado en otros lados. Entonces, fue como decir, bueno, pues creo que esta es una gran oportunidad y una gran ventaja para poder pues sobresalir. Y fue a partir de ese programa que bueno, pues surgieron muchísimas cosas, ¿no? La Embajada de los Estados Unidos en México no nos ha soltado, hemos hecho proyectos con ellos para apoyar a más emprendedores, para apoyar a empresas, a capacitar a líderes, hemos pues creado iniciativas para la misma chocolatería. Hemos estado también viajando hacia Estados Unidos, invitados por el gobierno de Estados Unidos para conocer diferentes sectores. Hemos estado haciendo alianzas con universidades del extranjero, con empresas, con ONGs. Y entonces Oaxacanita como tal ya deja de ser automáticamente la chocolatería tradicional, sino que se vuelve en un puente, ¿no? En un puente entre organizaciones internacionales que pueden hacer cosas en la Mixteca y que por desconocimiento de la región no saben con quién conectarse. Entonces somos como ese catalizador de desarrollo que utiliza todas estas relaciones para, pues, traer programas, traer iniciativas. O sea, por ejemplo, ahorita vamos a trabajar con la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz, un programa de derechos humanos aquí en Oaxaca.
se les va a dar capacitación a jóvenes para que creen sus propios proyectos, se van a poner a competir a nivel sureste mexicano, los ganadores van a tener una invitación con todos los gastos pagados para la siguiente cumbre, y entonces eso también a través, ¿no?, de la chocolatería es que hemos ido conectando a la Mixteca con estas oportunidades que, pues, bueno, evidentemente son, sí, son difíciles, ¿no?, de conseguir. Entonces, pues bueno, así es como surge. Y pasando a la pregunta, ¿no?, que decías de la mujer misteriosa. Espera, porque ahí en la mujer misteriosa quiero alinearse aquí. Pero dos cosas antes de que pasemos a la mujer misteriosa. Uno, señores, yo se los he dicho, las etimologías grecolatinas son la onda, son el sí, Quien no haya estudiado etimologías grecolatinas no ha vivido realmente. Exacto. O sea, neta, sí. Te abre todo el panorama y te abre... Fíjate que eso es lo que tú dices. Hoy precisamente lo estaba pensando en la mañana y dije, bueno, a mí en la escuela, te lo juro, odiaba historia. Todo lo que tuviera que ver con historia, literatura, etimologías, o sea, de repente era como que no, pero por este maestro de etimologías le encontré un gusto muy grande, ¿no? Porque tuve un maestro muy bueno, y ahorita con el trabajo que estamos realizando, o sea, por ejemplo, hace unos 2-3 días, un amigo que tengo en Facebook realizó un panel, ¿no?, con el Museo Británico, donde participó Yalitza Aparicio y la productora Ángeles Cruz. Ajá. Y están hablando del códice que te estoy compartiendo y cómo hay imágenes de ese códice donde hay rituales que al día de hoy en la Mixteca se practican, como esto del chocolate, como bañar a los novios cuando se van a casar, que estaban pintados en ese códice, ¿no? Y de repente la gente no sabe que las tradiciones que al día de hoy vivimos ya estaban pues, hechas, o sea, ya se practicaban hace 800 años. Entonces, ese tema que tú mencionas de la importancia de conocer nuestra historia, de conocer el origen de nuestra existencia, creo que eso es algo súper importante para saber a dónde vamos a ir. Y fíjate, y yo te estoy hablando desde un concepto centralizado, porque yo siempre he vivido aquí en el centro de la República y desconocemos todo lo que pasa en el interior. Todo lo que pasa en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Chihuahua. Creemos que todo lo que pasa aquí es todo lo que pasa en la República Mexicana, y eso no es cierto. Más que a veces cuando nos llega la guelaguetza y ya nos sentimos muy mexicanos. No, señores, pasan muchísimas otras cosas que no tenemos idea. Entonces, aparte de que es oaxacanita por el maravilloso chocolate, yo soy amante del chocolate, aparte conoces tradiciones, sabes, aprendes, y si aprendes etimologías grecolatinas, ¿qué tal? Me voy a hacer maestra de etimologías grecolatinas, porque son la onda, de verdad, te dan una perspectiva mayor. Y dos, fíjate, el que oaxacanita haya salido, y bien lo dices, nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, la gente ahí diciéndote, pues quién sabe, Germán, si esto funciona, pero que te venga a validar el negocio, un concurso, una convocatoria de Estados Unidos que dirige Barack Obama, que te lo venga a validar y que te diga, oye, creo que sí tiene, pues, no, pues sí te sube la seguridad y el ánimo, ¿no? O sea, si dices, oye, creo que sí puede funcionar esto, ¿no? Porque justo es lo que muchos emprendedores necesitamos. La validación de que el proyecto o el camino que estamos tomando es el correcto. Y a veces muchos emprendedores sueltan los proyectos porque no reciben esta validación. No reciben de nadie, o sea, más que de su familia, que diga, ay, para eso estudiaste, para terminar vendiendo chocolate, ¿no? Y entonces eso sí afecta a los emprendedores, y muchos emprendimientos se sueltan porque no reciben una validación. Y bueno, pues tú la recibiste acá del Barack Obama, ¿no? Pues sí, ¿cómo no? Sí, estuvo muy interesante. Y la otra cuestión es de que algo que me he dado mucho cuenta es de que hay como este tipo de emprendedores que solamente ven las cuestiones como evidentes, ¿no? Del negocio, de hacer dinero, conseguir clientes. Y hay también estos emprendedores que se preocupan por entender lo que están haciendo, ¿no? O sea, ahorita que hablamos, ¿no? El tema etimológico, el tema histórico, de repente es bien chistoso de que a través de los años hemos podido ver con otros ojos la condición de nuestras comunidades, ¿no? Ya no lo vemos como, ay, es que somos muy pobres y marginados, ¿no? Sino de que es que, digamos,
a veces ya ni siquiera, por ejemplo, hemos llegado hasta el punto en el que comparamos pobrezas entre Ciudad de México y la Mixteca y decimos, no, nosotros somos millonarios aquí, ¿no? Neta, sí, ¿eh? O sea, cuando ves cómo viven en hacinamiento en la Ciudad de México y vas unos kilómetros para afuera y ves los terrenazos en los que vives, dices, no, pues sí están complicados en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces como que siento, ¿sabes qué? También que mucho del trabajo que tenemos que realizar y que digo, ustedes están realizando en ECBE, y por eso me gusta mucho, es que retan a la, ¿cómo pudiéramos decir? Retan a la narrativa, ¿no? Porque de repente es como decir, en los medios tradicionales siempre nos están hablando de conceptos muy marcados, pero difícilmente nos los cuestionamos, ¿no? Y difícilmente cuestionamos la realidad que nos quieren vender. Entonces, ante eso, también nosotros hemos dicho, pues sí, o sea, somos comunidades indígenas y estamos orgullosos de serlo y estamos orgullosos de pertenecer a grupos con tanta riqueza cultural, ¿no? Que de repente en el extranjero lo ven y lo valoran muchísimo más que los propios locales. Y entonces, eso también es muy bonito porque a fin de cuentas, eso también nos ayuda a hacer comunidad entre la Mixteca, ¿no? Y creo que eso es más importante. Siento que no solo lo vives desde el discurso, que muchas veces pasa, que solo es el discurso de estamos tan orgullosos, ¿no? De nuestros indígenas. Sí, pero a ver, vas y le regateas la artesanía, o sea, ¿qué tan orgulloso estás, no? Pero creo que Oaxacanita lo vive desde otro punto, no desde este solo discurso. Sí, y es que además también tenemos orígenes, o sea, por ejemplo, bueno, no sé si quieres ya empezamos con la historia Vente, Luis. Lo que pasa es que fíjense que quería poner dos cuestiones. Yo no he escuchado en este momento de todo el relato de Germán, ni la pandemia, ni que Oaxaca es uno de los estados más pobres de la República. O sea, es impresionante y te agradezco, Germán, precisamente tu testimonio que nos estás diciendo otra manera de poder ver a Oaxaca. Tengo la fortuna de en algún momento, cuando yo estaba muy pequeño, conocer Oaxaca, que me encantaría conocerlo ya en esta época, ¿verdad? Ir a ver cómo cultivan el cacao y todo el rollo. Pero esta narrativa, como lo estabas mencionando, Germán, efectivamente tenemos como el cliché, y lo dijo Ani también, que todo lo que sucede en la República es en el centro, y no es cierto. Están sucediendo muchísimas cosas en el interior de la República de México, muy importantes, que hasta en otros países son reconocidos. Desafortunadamente los del centro, que como somos un chingo, creemos que somos todos los que hacemos todo. No. Sí, pero no. No. No, sí. Y aquí nos está dando un testimonio que la verdad, a mí me encanta este testimonio. Estás tú allá, eres originario de allá. Y mira, la verdad es que, ¿qué te preguntamos, Germán? Ya nos estás contando absolutamente todo. Espérate, yo sé qué preguntarle. Yo sé que por eso, Luis, vente para acá, Luis, porque ahorita sí viene la pregunta de los 64,000 euros, Germán. Yo investigué. Y entonces yo estoy viendo, ¿no? Y entonces yo busco información y me sale toda la información. Y Germán. Y resulta ser que cuando veo las fotografías, yo veo una mujer ahí misteriosa en Oaxaca. Constante, ¿no? ¿Qué onda, Germán? Pues bueno, lo curioso de todo esto es de que cuando termino la carrera, yo a la par en la que estaba empezando lo de la chocolatería, pues estaba ayudándoles a mis papás, ¿no? Ya saben, como que una vida un poquito más relajada después de la universidad. Y justo unos meses después, un amigo me invita a salir y me presenta a una de sus amigas, ¿no? Que después de unos cuantos meses se convirtió en mi esposa. Y ¿meses? Sí, fue algo rápido. Esto no hay tiempo, esto es ágil. Sí, Germán, quiero hacer una empresa, hago una empresa. Quiero casarme. Quiero impactar social, quiero hacerlo. Sí, también. Lo curioso es de que una de las primeras frases que me dijo mi esposa, que se llama Ruth Valladares, es oye, porque yo le platicaba, no, es que tengo la idea de estar haciendo lo del chocolate. Apenas llevaba como, no sé, 5 meses con el proyecto iniciado, y lo primero que me dice es, en San Luis Potosí hacen unos chocolates muy buenos, déjame decirte. Sí. Y entonces fue como de, ok, no, pues sí está padre, el de Oaxaca tal vez no te gusta tanto. No, tampoco es que no me escuche, perdón, mi amor. Y el chiste es de que, pues, fíjate que algo muy curioso que nos sucedió es que nos conocimos en tiempos. Fíjate que aquí Oaxaca
después de los conflictos que hubo en el 2006 con los maestros, hubo como que esta separación, no tanto entre los pueblos indígenas y los urbanos, sino hubo esta separación entre la empresa, o entre la iniciativa privada y los maestros, el magisterio. Entonces era bien curioso porque, bueno, yo con mi familia, pues todo el tiempo era así como iniciativa privada y pues el negocio de tal, y estaba súper estigmatizada, ¿no? La parte de los maestros, porque son los más problemáticos y porque ellos tienen su quincena asegurada y nada más hacen bloqueos, etcétera. Y yo cuando la conozco a mi esposa, le pregunto, oye, ¿y tú, pues tú qué haces, no? Me dice, soy maestra de primaria, ¿no? Y entonces cuando nos conocemos fue como, wow, ¿no? O sea, eres prácticamente todo lo que dentro de mi pequeño círculo social era lo que, pues, no sé, o sea, se estigmatizaba mucho, ¿no? La labor del maestro en Oaxaca. Sí, o sea, y entonces era como volver a entrar, ¿no? A esta parte de conocerla, de que cómo me platicaba desde su perspectiva, pues cuál era la labor del maestro en comunidades rurales, que evidentemente al mismo tiempo que la iniciativa privada tiene sus vicios, también ella me platicaba de los vicios del magisterio. Ella, fíjate que trabajaba cuando yo la conocí en un pueblo que se llama Santa Rosa de Lima, que está después de un pueblo que se llama Tamazola, que le quedaba de su casa en Huajuapan de León. Ella tenía que viajar entre 4 y 5 horas para llegar a la comunidad, ¿no? Entonces, eran comunidades donde no había señal de teléfono, donde era muy difícil conseguir alimentos, ¿no? Donde pues la gente y los mismos niños decían, no, maestra, yo nada más quiero cumplir 12 años y ya me quiero ir a Estados Unidos porque mi tío está en California y ya me voy a ir a trabajar con él, ¿no? O tenía también estudiantes que decían, no, maestra, yo soy gringo, yo porque yo nací en Estados Unidos. Y sí, ¿no? Los niños tenían sus papeles de Estados Unidos, pero pues si les preguntabas, oye, ¿y si sabes hablar inglés? Pues no, evidentemente no sabía nada. O luego tenían los mismos alumnitos que hablaban mixteco y que les daba pena, ¿no? Porque los mismos alumnos pues, hacían bullying y entonces como que ella le tocó también, y digo, mi esposa no es por nada, pero también es muy inteligente, es muy matada, ella tiene doble carrera, tiene la licenciatura en educación primaria y tiene la licenciatura en danza folclórica mexicana. Entonces, pues prácticamente como que nos conectó mucho esta parte cultural, ¿no? De decir, pues nos gusta la mixteca, nos gusta la región, nos gustan las tradiciones, nos gusta pues nuestra historia, la cultura. Nos gustamos entre nosotros. Nos gustamos. Entonces sí fue como un clic. Y fíjate que al principio, no sé, como que hicimos un muy buen equipo, ¿no? Entonces llegó un punto de nuestra vida antes de casados en la que no nos veíamos, o sea, tenía yo la semana entera en la que no la veía porque ella se iba a comunidad a dar clases, y entonces lo estuvimos platicando, ¿no? Y decíamos, bueno, pues creo que esto puede funcionar para algo más serio, creo que pues estando lejos evidentemente no nos vamos a poder disfrutar a como quisiéramos, y teníamos que tomar una decisión, ¿no? Y decíamos, pues si quieres yo dejo la chocolatería, dejo todo lo que estoy haciendo y me voy allá contigo a la comunidad, ¿no? Y igual me voy a trabajar, pues no sé, ahí de consultor de algo, no sé, ahí veo qué hago. O si tú quieres, pues vienes aquí a la comunidad, desarrollamos el proyecto, pues empezamos a hacer la parte del negocio y como tú veas, ¿no? Y entonces pues ella ya también estaba un poquito cansada, ¿no? De los vicios que tiene el magisterio. Ella nunca fue de esas maestras que se iba a las marchas, ¿no? Al contrario, ella decía, no, ¿para qué me voy a ir a una marcha, perder todo el tiempo? Si puedo darle clases a los niños. Hay maestros en Oaxaca que evidentemente están más preocupados por recibir su quincena y por salvar su posición en el magisterio que darle clases a los niños. Como también hay esta empresa que no le gusta pagar impuestos y que no le gusta pagar bien a sus colaboradores. Entonces, como que siempre hemos sido como muy, pues sí, críticos al sistema en el que estamos, ¿no? Y evidentemente ella, fíjate que cuando no, estuvo muy cotorro porque igual cuando nos conocimos, ya le faltaba como 6 meses para que la cambiaran de comunidad. Y como nunca fue a las marchas, la mandaron más lejos. Entonces fue como de que, pues, creo que no, o sea, si seguimos en esta línea,
pues Ajá. quién sabe si vayamos a seguir estando juntos, porque pues evidentemente luego la distancia, aunque no quieran y aunque algunos la romanticen, pero evidentemente también No, sí hace de las pega. suyas. No, sí pega, por supuesto. Y entonces dijimos, pues vamos a aventarnos, ¿no? Y entonces ella fue la que dijo, no, pues ¿sabes qué? Pasa a recogerme. Y me acuerdo que un día Órale. me dice, ya estoy afuera de mi casa, ya hice maletas, todo, ¿no? Y pasa por mí. Y entonces pues dije, órale, es ahora o nunca, ¿no? Y entonces, pues ya, pues nos fuimos a vivir juntos, estuvimos todavía un poco de tiempo, viviendo juntos sin habernos casado. Ya luego al ratito fue que nos casamos, todavía nuestros abuelos pudieron ver cuando nos casamos, y evidentemente los programas que nosotros desarrollamos en Oaxacanita con estos organismos que tienen que ver mucho de la parte de educación, de entrenamiento, capacitaciones, etcétera. Ella es prácticamente la que lleva toda la metodología de estas iniciativas. Entonces, una vez de que ella deje su trabajo, que fue todo un shock para su familia, ¿no? Y que fue como la tradición de maestros, que además, por ejemplo, sus papás, digo, como maestros, mis respetos, la verdad es que, por ejemplo, su mamá todavía le tocó su primera comunidad viajar aproximadamente 12 horas para llegar al pueblo donde tenía que caminar 4 horas, tenía que subirse en un caballo tales horas, y era aquí mismo en la Mixteca, ¿no? Entonces, como que tenemos esa raíz de que, pues digo, nuestra familia nunca ha sido bien posicionada socioeconómicamente, ¿no? Sino que pues venimos de una familia común y corriente mexicana que pues ha tenido la posibilidad de ir poco a poco, ¿no? Brincando escaloncitos. Y entonces cuando ella se viene y se une al proyecto, pues evidentemente digo, pues tú tienes educación ya de licenciatura, tú puedes hacerte cargo de muchísimas cosas aquí en la organización, y fue que pues tomó prácticamente todo el poder de los dineros, ¿no? Entonces ella es la directora de finanzas de la chocolatería. Ella también se ha estado capacitando en muchas cosas. A ella también en 2019 el gobierno de Estados Unidos la invitó a hacer una gira de trabajo en más de 5 estados allá en Estados Unidos para conectar con diferentes organizaciones. Y pues a través del trabajo que hacemos con la chocolatería es que poco a poco tanto ella como yo pues hemos estado descubriendo que podemos hacer las cosas que nos gustan, pues a través del proyecto, ¿no? Entonces no todo se queda en el chocolate y ya, sino que pues todos tenemos ahora sí que habilidades independientes que estamos desarrollando en el proyecto. ¿Qué tal? A ver, repíteme el nombre de tu esposa. Ruth Valladares. Ruth Valladares. De hecho ahorita en todas nuestras redes sociales subimos un reconocimiento que le acaban de dar la semana pasada, porque igual también participó digamos, hay unos amigos que nos invitaron a participar en un premio que organizan en una asociación que es cerrada, y le dieron una mención honorífica en sostenibilidad, entonces igual ahí felicitándole todo, ¿no? Ahí está, ahí está. Ruth Valladares, una mujer inteligente. Ya lo decía yo, esta mujer misteriosa de Oaxacanita. ¿Quién es? Ruth Valladares. Ya hasta se me antoja ahora una entrevista con Ruth, ¿verdad? Para que nos cuente todo el business. Bien. Todo el business. Pero bueno, hazle llegar, y seguramente que va a reproducir este video, nuestras felicitaciones. Uno, por su excelente decisión, ¿verdad? De pues ver la posibilidad del negocio. Esa es otra validación para ti, Germán, y para Oaxacanita, ¿no? Que alguien teniendo una tradición, ya tengo mi trabajo, mi plaza, no sé qué, dijo, no, yo le apuesto a este proyecto. Entonces, bueno, al proyecto de matrimonio, obviamente, pero también al proyecto de Oaxacanita. O sea, es tener visión. Sí, fíjate que estuvo bien interesante porque, por ejemplo, sus abuelitos de Ruth, pues al igual, ¿no? Que mis abuelitos, ellos son de una comunidad que se llama Chazumba, que es igual aquí en la Mixteca. Prácticamente es el último pueblo que colinda con Puebla. Y cuando nosotros nos casamos, su abuelo, precisamente, estaba muy contento porque decía, qué buena onda que pueden estar juntos, ¿no? Él, don Lucas, cuando estaba vivo, él lo que hacía es que se iba como 6 meses de su comunidad, y él lo que hacía y lo que hizo cuando era joven es que él
pues ponía dinamita en los cerros para abrir las carreteras, ¿no? Okay. Entonces él estuvo trabajando como eso, ¿no? Ahí colocando dinamita y se iba 6 meses, viajó por prácticamente todo el país ahí, con esa chamba, y pues veía cada 6 meses a su esposa, ¿no? A la abuelita Candy. Entonces la abuelita Candy igual, una señora que siempre tuvo las puertas abiertas para mí, pues como que estaba muy, no sé, como que yo siento que ella fue muy progresista siempre, porque le tocó esta familia, ¿no? Donde ella no pudo decidir con quién se iba a casar. A ella prácticamente le dijeron, te vas a casar con don Lucas y punto. Ella no pudo estudiar, pero sí hizo que sus hijos estudiaran, y luego ver a la nieta que cuando nos íbamos a casar, pues la abuelita decía, oye, pero pues ¿qué te preocupa si te vas a casar o no? Pues tú sí vas a poder escoger con quién te quieres quedar, ¿no? O sea, dice, ya desde el principio ahí ya no tienes ni de qué quejarte, mija. Entonces, pues vaya, o sea, era como que una vida completamente distinta a la que nos tocó a nosotros, y que la valoramos muchísimo, ¿no? Entonces, esa parte de que decían, oye, pues qué padre que ustedes estén juntos, ¿no? Y qué padre que ustedes puedan desarrollarse juntos, pues háganlo, ¿no? Entonces también eso fue una validación muy importante, porque, pues bueno, fue también sentir el apoyo de la familia, ¿no? Y entonces ya en los momentos difíciles, ¿no? Cuando pues los abuelitos lamentablemente fallecieron, pues Ruth tuvo la posibilidad de estar con ellos, ¿no? Y de acompañarlos en todo momento, y entonces decía, es que si yo me hubiera quedado a trabajar donde estaba, pues muy probablemente hubiera sido muy difícil para mí estar con ustedes, ¿no? Entonces, pues eso hizo que se afianzaran muchas cosas dentro de la familia, ¿no? De que decían, es que, pues, qué bueno, ¿no? Que estás también para todos, ¿no? Y para toda la familia, y que, pues bueno, ahí más o menos, ¿no? Vamos llevando las cosas, ahí va funcionando el proyecto, digo, todavía hace falta mucho por hacer, pero pues evidentemente nos ha dado esa libertad, ¿no? Y la posibilidad de construir familia y equipo. Fíjate nada más, ¿qué tal Luis García? ¿Qué tal Luis García? Pues la verdad es que muy interesante, porque efectivamente en pareja, cuando los dos están rompiendo la madre allá afuera juntos, creo que las cosas salen diferentes. Y bueno, y lo interesante es que los dos están creciendo profesionalmente a la par. Y eso es un ejemplo así literal, tal cual. Germán, ellos son el clásico, tal cual, emprendedor kamikaze, el real emprendedor kamikaze, que quiere hacer las cosas diferentes, ¿cierto, Ani? Así es, y qué gusto. Ahora sí que tú validas, esta entrevista valida nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias, Germán, de verdad, porque valida nuestro trabajo, valida nuestro feeling de decir, creo que esto sí se puede considerar, creo que esto sí es auténtico, creo que esto sí, porque es el feeling, finalmente pues investigamos en las redes, ¿no? Y en todos los documentos que hay, pero es un feeling que dices, creo que por aquí sí, y gracias, Germán, por el testimonio, porque validas de alguna manera nuestro trabajo, y eso nos da fuerzas, porque a veces no tenemos, ¿verdad? Nos da fuerzas de seguir haciendo lo que nos gusta hacer, y conocer historias de emprendedores kamikaze que tienen todo perfectamente previsto hacia dónde se dirigen, pero que también tienen la flexibilidad de decir, esto no funciona, vámonos, y así, ok, pero vamos hacia allá, y que se adaptan. Tú lo dijiste bien, primero Oaxacanita empezó como una chocolatería, y hoy es un canal de conexión entre varias personas que se benefician, ¿no? Así es, sí, eso ha estado muy, muy interesante, y no, al contrario, o sea, yo les agradezco a ustedes, porque volvemos a lo mismo, o sea, hace falta, sí, retar la narrativa, o sea, creo que eso es lo que nos hace falta como mexicanos, y también hace falta ser muy transparentes, porque no sé ustedes, pero este periodo en el que hubo una, no sé, como la emprenditis, ¿no? Donde todos quieren a fuerzas emprender y todos quieren hacer lo que de repente, digo, yo en lo personal sé que pues todo trabajo demanda tiempo, ¿no? Y que no vas a solucionar la problemática de 1 a 5 años, de 5 a 10 años, o sea, tiene mucho tiempo y necesita mucho compromiso, y evidentemente, ¿no? Ha habido los casos, digo, malos, en los que pues ha habido gente que se ha logrado colgar del mismo sistema, donde nosotros hemos conocido a emprendedores que, por ejemplo, yo el primer filtro que tengo para conocer a un emprendedor es saber
qué piensa sobre los salarios, ¿no? Al principio de un proyecto, porque nos ha tocado conocer a gente que dice, no, es que yo me tengo que pagar mi salario y es su primer año de emprendedor, y dices, no manches, mi hermano, pues esto no es nada más de que ya estoy trabajando. En teoría sí, pagar, ¿no? En teoría sí, pero la neta es que uno pone. Sí, no, y la realidad es otra, y entonces creo que sí, o sea, cada vez más tenemos que ir formando estos círculos de pues sí, pues para ser cada vez más mente crítica, ¿no? A fin de cuentas eso es lo que necesita nuestro país, y que gente que a lo mejor no pudo, pues no sé, a lo mejor llevar una educación formal, el material que consultan con ustedes, yo creo que es por mucho una de las cosas más acertadas que pueden consultar en el tema de emprendimiento, y eso lo hemos visto pues en varios lados, ¿no? Hemos conocido a reporteros que han estado en espacios, no sé, o sea, trabajando para entrevistas como Entrepreneur, como Forbes, así como estas que son como las más pues conocidas. Y en el medio, pero, ¿no? Ajá, pero que pues desde dentro te dicen, ¿no? O sea, es que esta gente lo único que busca es a veces caer en el fanatismo y en la exageración de las historias, y de repente historias como la nuestra, ¿no? Como la de la chocolatería. Si no es por esta exposición internacional, créanme que sería la fecha en la que nadie nos pelaría, ¿no? O sea, porque evidentemente no es algo que venda, ¿no? O sea, sabemos que somos una historia que al mismo mexicano le causa un poco de conflicto entender por estos conceptos que hablamos, ¿no? O sea, simplemente hablar de emprendimiento y hablar de etimologías, creo que no tiene como que mucho sentido para mucha gente, pero sí hay gente allá afuera que lo ve. Entonces, al contrario, o sea, yo de verdad es que soy súper fan. A los chavos que les hemos dado talleres de emprendimiento, les hemos mandado su canal, sus programas, o sea, así como de que, oigan, es que vean este análisis, porque sí nos hace falta ser un poquito más críticos con lo que está sucediendo en el país, ¿no? En general, o sea, y digo, ya he visto las reseñas que tienen hablando de política y todo este tema, se me hace increíble, o sea, se me hace además una labor muy buena, porque sí, oye, sí tenemos que alzar cada vez más la voz, ¿no? Con hechos y con trabajo. Entonces, establecer una postura, Germán, porque desafortunadamente en México nos está sucediendo algo muy extraño, en el cual estamos centrados en el maldito queda bien, como bien lo hemos dicho, y se necesita una postura para poder avanzar, porque si no, esto no va a avanzar. Hace unos días estuvimos platicando con alguien, nos decía, es que esto no va a funcionar y no vamos a avanzar y no vamos a evolucionar. Tenemos que seguir haciendo lo mismo, ¿qué? Lo nuestro y hacerlo bien. ¿Qué crees que no? ¿Qué crees que no va así? Porque eso es lo que ha sucedido y eso es lo que hemos estado haciendo durante muchos años, y desafortunadamente estamos en este proceso, estamos en esta realidad que no es muy buena. Pero así tampoco es imposible, o sea, hay que hacer las cosas lo mejor que se puedan, sí, pero necesitamos generar una postura, y para nosotros, desde hace unos meses, desde hace un año, ha sido, nuestra postura es esta. No nos interesan los colores partidistas, lo que nos interesa es que la gente sea real y que quiera que avancemos realmente todos. No nada más es un sueldo, es para todos. A mí, desde que yo me acuerdo, y se lo contaba a Ani cuando yo la conocí, a mí me encabrona ver cuando abre una tienda, un local, y a los meses cierra. Porque eso quiere decir que algo estamos haciendo mal todos. Y entonces necesitamos apoyarnos. Y en este caso, mencionabas hace ratito que no hubieras tenido espacios en estas grandes revistas, en estos grandes canales, pero estarías en EGBE, Genaro. Te lo juro, Germán. Te lo juro, estarías en EGBE. Y eso fíjate que nos hace también sentirnos muy halagados, ¿eh? De verdad, yo, la entrevista que ustedes hicieron, el programa que hicieron, lo estaba viendo con mis papás y con mi abuelo, y créanme que sí ha sido uno de los trabajos más profesionales con los que hemos colaborado nosotros, o sea, y yo lo digo abiertamente porque es muy cierto, ¿eh? Fíjate que inclusive en la parte de medios, pues hace falta eso, ¿no? Rascarle y que le investigues y que de repente, inclusive, fíjate que aquí en la Mixteca somos muy protocolarios. Nuestra tradición ha sido siempre ser muy protocolaria, y con nuestros invitados es de tratarlos bien y de hacer que no les haga falta nada, y si tú vienes como padrino a una fiesta, te tienen impecable tu mesa, ¿no? Sí. Y eso evidentemente es una muestra de cariño y de respeto por el otro, ¿no? Entonces, también eso lo hemos sabido aplicar en nuestro trabajo, ¿no? O sea, estas
tradiciones, ¿no? Ancestrales de la diplomacia en la Mixteca, ¿no? Del respeto, de las buenas costumbres. Eso lo hemos aplicado también en nuestro trabajo y curiosamente es algo que no encuentras muy fácil, ¿eh? O sea, el profesionalismo lamentablemente no lo encuentras tan fácil en cualquier lado y nos hemos dado también sorpresas muy grandes, tanto de organismos muy grandes como de organismos pequeños, que de repente a veces lo que hace la gran diferencia es eso, ¿no? ¿Qué tanto tiempo te das para darle al otro el lugar que le corresponde, ¿no? Y agradecer el tiempo, agradecer el espacio, o sea, creo que todo eso hace falta mucho seguir pues promoviendo aquí en el país y eso creo que pues nos toca a todos, ¿no? Desde nuestra trinchera hacerlo y esto va muchísimo más allá, como dices, ¿no? De los colores, de las preferencias, del trabajo, etcétera. Creo que todos podemos ser ejemplo para alguien y eso es algo que se construye todos los días, ¿eh? Y pues no, hombre, al contrario, estamos pues muy felices de estar aquí con ustedes y la verdad ya estaba ansioso, por eso lo hicimos hasta hoy, luego. Muchas gracias porque sabemos que tienes varios compromisos y bueno, ya empatamos las agendas y finalmente lo pudimos hacer y esto es el resultado de pues emprendimientos que están realmente involucrados con sus comunidades, bueno, con un producto maravilloso que es el cacao, señor. Oye, ya para terminar, danos el tip. ¿Cómo cuando comemos un chocolate, cómo identificamos que de veras tiene cacao y no tiene por ahí manteca de no sé qué? Pues bueno, en principio, fíjense, y les voy a compartir, tuvimos una gran problemática en México y en Oaxaca el año pasado, que no fue nada más la pandemia, sino que los productores de alimentos tuvimos que adaptarnos a las nuevas etiquetas. Entonces, fíjense que nosotros aquí en Oaxacanita nos invitaron en 2018 a ser miembros fundadores de la Asociación de Chocolateros del Estado de Oaxaca, donde estamos trabajando y colaborando con 10 chocolaterías aquí en el estado, entre ellas, digo, las más grandes que han existido históricamente. Hay 3 chocolaterías que tienen más de 80 años aquí en Oaxaca y estamos ahora sí que trabajando ahí con ellos, lo cual también es un gran gusto y honor también compartir espacio con estas organizaciones. Y desde el año pasado empezamos a ver esta problemática del etiquetado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? De que de repente tenemos muy poca información como consumidores y de repente las empresas que nos dedicamos a los alimentos tenemos la responsabilidad de ser transparentes con lo que estamos ofreciéndole al mercado. Entonces, el primer consejo que les puedo dar a cualquier persona que quiera probar un chocolate es que lea las etiquetas. Que lea las etiquetas, por favor. Una etiqueta, inclusive hay gente que creo que no sabe esto, pero los ingredientes están acomodados por su proporción. Por la mayor cantidad, ¿no? Que tienen, por la mayor cantidad que tienen. Entonces, si lo primero que ves en tu producto es cacao, pues evidentemente quiere decir que la mayor parte del producto que te vas a comer pues es cacao. Ahora, la otra cuestión que yo les recomiendo, que consuman chocolates que no tengan ningún añadido químico. Si tiene ya cualquier cuestión de soyas o de algunos colorantes o endulzantes, etcétera, mejor pues no lo consuman. O digo, pues si les gusta, qué bien, ¿no? Pero pues vaya, lo preferente sería que se promoviera el consumo de un producto natural. Más natural, exacto. Así es. Y en tercera, yo creo que también, y bueno, a lo mejor hablando también un poquito de la parte ya más profunda de los productos, es que le exijan a sus chocolaterías a que sean transparentes con sus procesos de trazabilidad, porque al día de hoy sí existen chocolaterías que están haciendo sus productos naturales, pero que lamentablemente no se involucran con los procesos de desarrollo de las comunidades productoras de sus materias primas. Entonces, creo que más allá, y esto es algo que también platicábamos, ¿no? De lo que sucede en el mercado del chocolate, ¿no? Que están los productos que han sido premiados en mercados internacionales o en los concursos internacionales, que digo, está súper bien, qué bueno, ponen a México en alto en una categoría, ¿no? De los productos finos de aroma, pero al mismo tiempo nosotros caíamos en cuenta de que qué tan ético es que nosotros mandáramos a concursar un chocolate que pues evidentemente encuentra sus orígenes en una
en una tradición milenaria como la mixteca, ¿no? O sea, ¿cómo voy a darle a un juez europeo que no sabe de nuestro contexto a que analice y que vea si mi chocolate es bueno o no es bueno cuando obedece a principios históricos y culturales y no tanto a temas de, no sé si quieran verlo a lo mejor de calidad o quieran verlo a lo mejor de producción? O hasta comercial, también tenemos ¿no? También, ¿no? o comercial, así es, tenemos como que ese dilema, ¿no? De que a veces volvemos a lo mismo, es retar la narrativa, ¿no? O sea, ¿por qué voy a mandar a concursar un producto que es emanado de una comunidad indígena a lo mejor a gente que ni siquiera conoce el contexto en el cual fue producido y ni siquiera sabe cuál era el sentimiento con el cual nosotros lo vemos y lo producimos? Entonces, bueno, pues serían esas tres cosas que yo les recomendaría a las personas que apenas quieren entrar al mundo del chocolate. Y creo que también esto es algo que tenemos que fomentar nosotros como productores, que los consumidores sean cada vez más exigentes con los productos que consumen, porque si ellos no son exigentes con las empresas, a la forma tradicional en la que se hace negocio en el mundo y en México, muy difícilmente vamos a ver un cambio. Entonces, esto nos corresponde a todos. Y bueno, pues es parte del mensaje que hemos tratado de construir en estos años. Pues ahí están las redes de Oaxacanita. Si quieres consumir chocolate con verdadero cacao, pues ahí échate una vueltecita a Oaxacanita. Porque no es nada más sabor a chocolate, la verdad, digo, a lo mejor no lo quiere decir Germán, pero no consumo, neta, yo entro a una tienda, así aquí en Ciudad de México, y la mayoría de los productos, si no es que el 100% dice sabor a chocolate. O sea, exacto, eso ya no es chocolate, ya han pasado años y ya no saben igual, y ya los productos ya no tienen la misma cantidad, como bien lo dice Germán, y es colorantes, y es estabilizadores, y son químicos, y son procesos, y... Yo sinceramente no, vámonos por algo más natural, ¿no? Sí, así es. Y bueno, cuando uno prueba chocolate con tanto porcentaje de cacao, sí es diferente la experiencia a consumir todo esto con manteca de cacao. Es muy diferente consumir con cacao 70%, 50%. No, es delicioso, es un placer, señores. Por eso era manjar de dioses, porque es un placer consumir cacao, de verdad. Y te genera endorfinas. Así que... Sí, no, es una maravilla. La verdad es que cuando... pues cuando conoces un chocolate de a de veras, es inclusive hasta un despertar, ¿no? También es un despertar interno, de decir, wow, he vivido toda mi vida engañado. Sí, de verdad. De verdad, ¿qué es esto? Es cacao, señores, cacao, eso es cacao. Germán, ha sido un gusto y un placer estar contigo el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Hazle saber a Ruth que es una mujer muy inteligente, no solo por Oaxacanita, sino por haber hecho pareja con un hombre como tú. Ambos son muy afortunados. Muchísimas gracias a ambos por compartirnos el proyecto de Oaxacanita. Y bueno, pues seguramente seguiremos en contacto. Seguramente tendremos algo podemos hacer juntos, porque efectivamente se trata de ayudar a la comunidad con lo que tenemos desde nuestra trinchera. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. De hecho, igual quedan completamente invitados aquí a la Mixteca, tienen su casa. El día que ustedes se quieran venir a echar una vuelta, de verdad estaríamos más que contentos de recibirles. Y al contrario, nosotros en lo que podamos ayudar también estamos a sus órdenes. La verdad es que siento que hacer comunidad ha sido de lo más bonito que podemos hacer cuando podemos emprender. Para mí sigue siendo un privilegio emprender en este país, y qué mejor que podamos pues hacer comunidad. O sea, a fin de cuentas de eso se trata. Entonces, al contrario, yo les agradezco mucho su tiempo, su espacio, y los felicito muchísimo por inspirarme, no solamente a mí, sino a un montón de gente que les sigue. Y al contrario, aquí estamos para lo que se ofrezca. No, gracias a ti. Pues este fue un capítulo más de En Confianza con ECVE, ahora desde la Mixteca oaxaqueña, con Oaxacanita Chocolate y Germán. Muchísimas gracias, yo soy Ani Veloz. Yo soy Luis García y él es... Germán Santillán de Oaxacanita. Eso. Exactamente, nos vemos en el próximo capítulo de En Confianza con ECVE. Bye. Suscríbete al canal y dale click a la campanita.